¿Qué es una computadora? Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, o CPU, memoria, y dispositivos de entrada-salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Las computadoras han pasado por innumerables cambios, actualizaciones o evoluciones, para así aumentar su desempeño y aplicaciones. Dentro de estos cambios se pueden encontrar 5 grupos llamados generaciones. Primera generación de computadoras, 1951-1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba una marca magnética. Segunda generación de computadoras, 1959-1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. Tercera generación de computadoras, 1964-1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea, multiprogramación. Cuarta generación de computadoras, 1971-1988. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Quinta generación de computadoras, 1983 al presente. Las computadoras de esta generación contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo y pueden reconocer voz e imágenes. También tienen la capacidad de comunicarse con un lenguaje natural. El almacenamiento de información se realiza en dispositivos magneto-ópticos con capacidades de decenas de gigabytes. Se establece el DVD como estándar para el almacenamiento de video y sonido. La capacidad de almacenamiento de datos crece de manera exponencial, posibilitando guardar más información en una de estas unidades, que toda la que había en la biblioteca de Alejandría. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC, y se desarrollan las supercomputadoras. Nace la inteligencia artificial, la robótica, sistemas expertos y redes de comunicaciones. Las computadoras están compuestas por hardware y software. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. Entre estos podemos encontrar dispositivos de entrada, los cuales son teclado, dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un despliegue de gráficas. También pueden ofrecerse con características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de menús o funciones de gráficas. Ratón o mouse es un dispositivo electrónico que nos permite dar instrucciones a nuestra computadora a través de un cursor que aparece en la pantalla y haciendo clic para que se lleve a cabo una acción determinada. A medida que el mouse rueda sobre el escritorio, el cursor
puntero, en la pantalla hace lo mismo. Micrófono, son los transductores encargados de transformar energía acústica en energía eléctrica, permitiendo, por lo tanto, el registro, almacenamiento, transmisión y procesamiento electrónico de las señales de audio. Escáner, es una unidad de ingreso de información. Permite la introducción de imágenes gráficas al computador mediante un sistema de matrices de puntos, como resultado de un barrido óptico del documento. A su vez están los dispositivos de salida, de los cuales los más comunes son pantalla o monitor, es en donde se ve la información suministrada por el ordenador. Impresora, es el periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. Altavoces, dispositivos por los cuales se emiten sonidos procedentes de la tarjeta de sonido. Fax, dispositivo mediante el cual se imprime una copia de otro impreso, transmitida o bien, vía teléfono, o bien desde el propio fax. Existen hardwares en el interior de la computadora como memoria. La memoria de la computadora es el espacio de almacenamiento en la computadora donde datos van a ser procesados y se almacenan las instrucciones necesarias para procesamiento. La memoria se divide en gran número de piezas pequeñas llamadas células. Cada ubicación o celda tiene una dirección única que varía desde 0 hasta el tamaño de la memoria -1. Se divide en 3. Memoria caché. La memoria caché es una memoria de semiconductor de muy alta velocidad que puede acelerar el CPU. Actúa como un amortiguador entre la CPU y la memoria principal. Se utiliza para sostener las partes del programa y datos que se utilizan con mayor frecuencia por la CPU. Memoria principal. Contiene solo los datos y las instrucciones sobre qué equipo está trabajando actualmente. Tiene una capacidad limitada y datos se pierden cuando se apaga el suministro eléctrico. Generalmente se compone del dispositivo semiconductor. Instrucciones necesarias para procesar los datos residen en la memoria principal. Se divide en dos subcategorías RAM y ROM. Memoria secundaria. Este tipo de memoria también se conoce como memoria externa o no volátil. Es más lenta que la memoria principal. Estos se utilizan para almacenar información permanentemente. El CPU no accede directamente a estos recuerdos, en cambio son accesibles mediante rutinas de entrada-salida. Disco duro. Un disco duro, también denominado como disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, porque los contenidos almacenados no se pierden aunque no se encuentre energizado, y que emplea un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. El disco duro consiste de uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. En tanto, sobre cada plato y en cada una de sus caras, se encuentra situado un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Buses de comunicación. Un bus es un camino de comunicación compartido entre dos o más dispositivos. Cualquier señal transmitida estará disponible para todos los demás dispositivos. Solo un dispositivo puede transmitir en un momento dado. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, sus señales se solaparán y, probablemente, se distorsionarán. Los dispositivos deben obtener el control del bus antes de poder utilizarlo para transferir información. ¿Qué es software? Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Tipos de software. El software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de base de datos, u otros tipos de software especializados como software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc. Software de sistema. Denominado también software de base, consiste en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas, en contraposición del llamado software de aplicación. Como ejemplos cabe mencionar a las bibliotecas, como por ejemplo OpenGL, para la aceleración gráfica, PNG, para el sistema gráfico, o demonios que controlan la temperatura, la velocidad del disco duro, como Odparm, o la frecuencia del procesador como Pudding.
Von Neumann. La máquina de von Neumann tenía 5 partes básicas: la memoria, la unidad aritmética lógica, la unidad de control del programa y los equipos de entrada y salida. La memoria constaba de 4096 palabras, cada una con 40 bits, 0 o 1, cada palabra podía contener 2 instrucciones de 20 bits o un número entero de 39 bits y su signo. Dentro de la unidad aritmética lógica había un registro interno especial de 40 bits llamado en acumulador. Una instrucción típica era sumar una palabra de la memoria al acumulador o almacenar este en la memoria. Un elemento importante del hardware de la PC es la unidad del sistema, que contiene una tarjeta de sistema, fuente de poder y ranuras de expansión para tarjetas opcionales. Los elementos de la tarjeta de sistema son un microprocesador, memoria de solo lectura, ROM, y memoria de acceso aleatorio, RAM. Los procesadores varían en velocidad y capacidad de memoria, registros y bus de datos. Un bus de datos transfiere datos entre el procesador, la memoria y los dispositivos externos. Programación. Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Este dispositivo requiere programas para funcionar, por lo general, ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. Alto nivel. Un lenguaje de programación de alto nivel se le caracteriza por expresarle el algoritmo de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad que se la ejecuta de las máquinas. Medio nivel. Lenguaje de medio nivel es un lenguaje de programación informática como el lenguaje C, que se encuentran entre los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. Suelen ser clasificados muchas veces de alto nivel, pero permiten ciertos manejos de bajo nivel. Bajo nivel. Un lenguaje de programación de características bajo nivel es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan.